Bueno, Súper. nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos en este ciclo de talleres de formación que desde la comunidad de organizaciones solidarias y desde el área de fortalecimiento y transparencia estamos desarrollando. Este ciclo de formación corresponde a una nueva herramienta que prontamente lanzaremos para todas las organizaciones socias de la comunidad, que es la herramienta de estándares de buenas prácticas. Y en el día de hoy tenemos un tema muy interesante relacionado al estándar de cumplimiento de obligaciones legales. Y hoy día agradecemos también la colaboración y participación de Pro Bono y de Peralta Abogados, quienes hoy día van a estar a cargo de la sesión. Nos acompaña desde Peralta Abogado Vicente Torres y Felipe Concha. Y como ahí nos comentaba Vicente, la idea es poder ir respondiendo sus inquietudes, sus consultas, las pueden ir anotando a través del chat si les acomoda, o también pidiendo la palabra y levantando la mano. Pero la idea es que podamos interactuar y resolver las inquietudes de un tema que tiene mucho interés y la verdad que agradecemos mucho que Peralta Abogados nos acompañe el día de hoy nuevamente y pueda abordar este estándar de cumplimiento de obligaciones legales. Así que ahí dejo con ustedes a Felipe Concha. Perfecto. Bien. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, junto con saludarlos, como bien les explicó, el propósito de esta sesión es precisamente poder profundizar y explicar un poco cuáles son las obligaciones legales que vinculan o que son exigibles respecto de las organizaciones sin fines de lucro y de cómo es posible dar correcto cumplimiento de ellas, en virtud de lo cual, para poder realizar un análisis un poquito más estructurado de este tipo de obligaciones, vamos a dividirlas según ciertas categorías, atendiendo si este tipo de obligaciones hacen relación con la propia estructura interna de las organizaciones o si estas tienen relación con las obligaciones de la organización respecto de ciertos organismos públicos. Puede ser ya sea el Ministerio de Justicia o algunas áreas temáticas como podrían ser obligaciones tributarias, municipales y laborales. En primer término, señalar que este tipo de personas jurídicas, que serían las organizaciones sin fines de lucro, sin perjuicio de que comparten ciertas características con otro tipo de personas jurídicas diversas, tienen ciertas regulaciones particulares y que son exclusivas de este tipo de organizaciones. En primer término, respecto de las obligaciones internas que poseen, es importante señalar eh, los elementos mínimos exigibles por parte de la ley y los propios estatutos de este tipo de organizaciones. En primer término, eh, podríamos encontrar la celebración de sesiones de directorio exigidas por parte de los estatutos de la organización y la propia ley. La ley propiamente tal hace aplicable tanto a fundaciones como corporaciones que éstas deben efectuar una sesión de directorios al menos una vez al año, sin perjuicio de que en sus propios estatutos puedan establecer una regla diversa. Por ejemplo, podrían señalar que este tipo de sesiones de directorio se ejecuten 4 veces al año o que se establezcan con cierta periodicidad, por ejemplo, cada 3 meses, en cuyo caso van a estar sujetas necesariamente a lo dispuesto por sus estatutos, con el mínimo, como siempre, la obviedad de respetar el mínimo establecido por la ley. De la misma forma, es necesaria la celebración de asambleas de socios según los propios estatutos que haya establecido para su regulación. Esto es principalmente aplicable a lo que serían las corporaciones, haciendo una breve distinción de cuáles son los órganos de toma de decisiones al interior de las organizaciones sin fines de lucro, señalando que respecto de las fundaciones, el órgano principal de toma de decisiones sería el directorio, versus las corporaciones que no solamente deben contar con un directorio, sino que también con una asamblea que también participa en toda la toma de decisiones. Importante y aplicable a ambos tipos de organizaciones
podemos encontrar la obligación de llevar libros de actas. Los libros de actas, de manera más bien clara, consisten en llevar un registro fidedigno de las distintas sesiones, ya sea de directorio o de asambleas que se llevan a cabo. Es decir, en estas tienen que constar cuál es la fecha en la que se realizan, quiénes participan de ellas, qué tipo de acuerdos o decisiones se adoptan a través de estas, y siempre contando con la firma de los respectivos participantes. En cuanto a esta obligación de llevar libro de actas, la ley no establece en concreto de qué forma o en qué soporte tiene que llevarse esta. Sin embargo, a pesar de la modernidad en estos días, es muy común que estos libros de actas se lleven en soporte físico. Es decir, se compra un libro de actas como tú pueden encontrar en cualquier tipo de librería y en la medida en que se van celebrando estas sesiones de directorio o de asamblea, se pegan dentro del libro de acta y se firman finalmente. Esto principalmente para poder garantizar una cierta inalterabilidad de los registros. Sin perjuicio de que siempre es recomendable, además de dar un registro físico, tener algún tipo de respaldo en carácter digital para los casos de los cuales puedan, no sé, poder extraviarse quizás los libros. Adicionalmente, señalar que esta obligación de llevar libros de actas es principalmente un instrumento de carácter privado, es decir, es para el uso generalmente interno de cada una de estas organizaciones y no es necesario que todas, absolutamente todas las actas, por ejemplo, sean reducidas a escritura pública o protocolizadas o eh, celebradas en presencia de un notario, sino que son ciertas, por ejemplo, sesiones de directorios muy concretas las que tienen que contar con este tipo de solemnidades, como por ejemplo podrían ser aquellas en las cuales se toma la decisión de modificar los estatutos, por ejemplo, o se resuelve la disolución de una organización. En esos casos va a requerir este tipo de solemnidades concretas, pero la regla general es que no las requiere. Adicionalmente, y aplicable en concreto para lo que serían las corporaciones, es necesario el pago de cuotas sociales, según se haya establecido dentro de los estatutos de la corporación, y también el nombrar una comisión de ética. Dentro de las corporaciones en concreto, la ley dispone que es necesario que todas las personas, todos los asociados de una corporación se encuentran vinculados o obligados según los estatutos de la ley. Y señala que para poder ejercer acciones disciplinarias en contra de los socios, por ejemplo, por no respetar los términos del estatuto, es necesario contar con un organismo especial que es precisamente la Comisión de Ética. Respecto de quiénes son nombrados para formar parte de esta comisión, la ley simplemente establece una inhabilidad respecto de, pues, por ejemplo, hay personas que son partes del directorio de la corporación, no pueden al mismo tiempo ser parte de la comisión de ética. Existe una incompatibilidad entre ambos casos. Pero fuera de eso no existen mayores, eh, digamos así, imposibilidades establecidas por la ley. Ah, adicionalmente, y en relación a cómo se componen estos órganos de deliberación, en concreto, en cuanto a cómo se componen los directorios, tanto al interior de las corporaciones como fundaciones, que es un organismo común a ambas, la ley establece que tienen que contar con un mínimo de 3 miembros. Es perfectamente factible que las propias organizaciones, según sus propias posibilidades, puedan disponer de una mayor cantidad de miembros, pero el mínimo siempre es 3, teniendo que necesariamente designar a un presidente que tiene voto deliberativo dentro de su decisión. En cuanto a la duración de los miembros al interior de estos directorios, la ley no señala un mínimo de tiempo para que puedan desempeñar sus funciones, sino que simplemente establece un límite de 5 años, sin perjuicio de que una vez cumplidos los plazos establecidos en el estatuto para el ejercicio de sus cargos, de sus funciones,
puedan perfectamente ser renovados o reelectos dentro de, el directorio. A su vez, hacemos hincapié puntual en la obligación de actualizar ante el registro civil los miembros del directorio. Cabe señalar que el registro civil posee un registro de personas jurídicas sin fines de lucro, y dentro de ello en particular emite una serie de certificados, pero el más puntual en este caso es el certificado de vigencia de directorio. Ustedes de hecho pueden ingresar a la página del registro civil y descargarlo de manera gratuita, en la cual se indican quiénes son todos los miembros que componen el directorio de una organización sin fines de lucro. De manera que es obligatorio para cada una de estas organizaciones mantener actualizado constantemente este registro. Por ejemplo, imaginemos que, como ya señalamos, la duración del cargo de un director podría ser de 5 años, pero por ciertos problemas no puede ejercerlo por 5 años. Imaginemos que después de 3 años se ha imposibilitado de continuar ejerciendo el cargo y necesita que lo reemplace. En ese caso, se va a realizar un acta de directorio en la cual se señala que esta persona deja de ser un director y se le fija un reemplazo. En cuyo caso va a tener que levantarse acta, obviamente incorporarla dentro de, el libro de acta respectivo, y posteriormente va a tener que informarse de ese cambio al registro civil para poder actualizar y llevar al día este certificado de vigencia del directorio. A su vez, como una obligación importante al interior de este tipo de gobiernos corporativos, es importante señalar que los socios al interior de las corporaciones y las fundaciones tienen una responsabilidad importante para con la organización. Esta responsabilidad, por decir, responde a dos principales deberes: un deber de cuidado y un deber de lealtad, sin perjuicio de que estos dos conceptos no están establecidos explícitamente en la ley, así lo han entendido tanto nuestra doctrina como nuestros tribunales. Por un lado, el deber de cuidado se refiere a desempeñar las funciones, tomar decisiones, sino involucrarse dentro de el funcionamiento de la fundación o la corporación con un cuidado determinado. La ley establece eh, que los directores responden de hasta responsabilidad leve en los daños o perjuicios que puedan causar a la sociedad. Es que le impone a ellos un deber de cuidado, una diligencia como si se tratara de sus propios negocios. Por ejemplo, si uno de los miembros del directorio en realidad no constantemente no participa de las sesiones de directorio o no se encuentra informado respecto de los estados de la misma, el día de mañana, en caso de poder ocurrir algún tipo de perjuicio, ciertamente no ha desempeñado sus funciones como la ley se lo establece, en virtud de lo cual podría ser perfectamente responsable de este tipo de daño, sin perjuicio de que también establece la posibilidad de que él pueda salvar su responsabilidad participando de estas sesiones de directorio y, por ejemplo, frente a una decisión particular en la cual no esté de acuerdo, puede efectivamente hacer valer su posición en la sesión de directorio, la cual tiene que dejarse constancia en las actas. Por ello, la necesidad, nuevamente recalcamos, de llevar libro del acta, porque en ella se establece qué es lo que se dice, qué es lo que se hace al interior de este tipo de organización. Y por otro lado, el otro deber fundamental de los directores para con este tipo de organizaciones es el deber de lealtad. El deber de lealtad se relaciona con siempre actuar en beneficio o en pos de lo mejor para la organización. Que todos los actos como director tengan por objeto un beneficio para la organización y no un beneficio propio, evitando así todo tipo de conflicto de intereses. Al respecto, más en concreto, el artículo 551, número 1 del Código Civil, establece en concreto que al interior de este tipo de organizaciones se tiene que dar cuenta detallada tanto a la asamblea o al directorio, dependiendo del tipo de organización,
de todo el tipo de retribuciones o remuneraciones que reciban los directores o asociados, como cualquier otro tipo de persona natural o jurídica vinculada a ellos, eh, a propósito del funcionamiento de la fundación o corporación. Esto porque, por principio general, los directores cumplen sus funciones dentro de una fundación o corporación de manera gratuita, es decir, que no reciben ningún tipo de remuneración, sin perjuicio de que puede reembolsárseles por ciertos gastos o ciertas funciones adicionales que ejecuten. Siempre es necesario tener un cierto nivel de transparencia para con la organización y evitar todo tipo de conflicto de interés. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una fundación eh, necesita, por ejemplo, comprar poleras para la realización de una obra benéfica y quiere mandar a hacer poleras con el logo de la fundación para poder repartir entre los asistentes. Y en ese momento están barajando las opciones de con quién contratar para comprar estas poleras. Y resuelven, mira, acá hay una buena opción, que es comprar las poleras en una tienda que resulta ser de propiedad de algún familiar de alguno de los directores, por ejemplo. En ese caso en concreto, ciertamente es necesario dar cuenta de este tipo de remuneración que se vaya a hacer a esta persona por concepto del compro de estas poleras, dado que se encuentra vinculado directamente con un director. Es posible, y debiera ser así por motivos de mayor transparencia, que quizás este director se excluya de la decisión de determinar dónde se van a comprar estas poleras, para así poder cumplir de mejor manera con este principio de lealtad, es decir, poner por sobre el interés personal de cada uno de los directores el interés de la organización. Esta norma que les comenta Felipe es particularmente atingente a la contingencia nacional, ¿ya? En el fondo, la norma de conflicto de interés lo que dice es, usted siempre actúe en el mayor beneficio de la organización, ¿ya? Y esta no es una norma caprichosa, no es porque sí, ¿ya? En el fondo, acá hay asuntos de, primeramente, transparencia, ¿ya? Pero también de probidad, también de relacionamiento público y de imagen social de la organización, ¿ya? O sea, ¿qué caso más patente de esto que los casos de convenios en que se asignaban fondos públicos a personas relacionadas afectivamente a políticos, a personas que ocupaban cargos públicos, ¿ya? En ese caso, desde luego que los directores, al momento de haber tomado la decisión de optar a algún fondo, de hacer alguna solicitud al gobierno, bueno, abstenerse de esa decisión en atención a que se guardaba una relación ya sea afectiva o de parentesco con un funcionario público, ¿ya? Probablemente si ellos hubieran cautelado el deber de lealtad y el deber de cuidado frente a la organización, estos casos, no quiero decir que no hubieran pasado, ¿ya? Siempre hay quien quiere o puede hacer el chanchullo, ¿ya? Pero al menos hubiera salvado su responsabilidad, ¿ya? O sea, hoy en día los directores que adoptaron esa decisión, estando relacionados con funcionarios públicos, son perfectamente responsables frente a la organización, ¿ya? Es decir, el día de mañana, si por ejemplo Democracia Viva se le obliga a devolver toda la plata, bueno, ya se le obligó a devolver toda la plata, pero además, imaginemos que se le impone una multa o la demandan judicialmente, la fundación podría posteriormente hacer efectiva esa responsabilidad, es decir, demandar de vuelta al director por haber tomado una decisión en perjuicio de la organización, sin cautelar sus deberes de lealtad y cuidado, es decir, no habiéndose abstenido cuando había un conflicto de interés y, en segundo término, no haber actuado en el mejor beneficio, en el mejor interés de la organización. Bueno, esas podríamos considerar que son las principales obligaciones legales de carácter interno, es decir, de la organización para consigo misma. Sin embargo, eh, las organizaciones, como todo tipo de organismos, son de carácter social e interactúan constantemente con distintos miembros de esta sociedad, incluidas autoridades. De esta forma, podemos también apreciar que existen
algún tipo de obligaciones, que por ejemplo en este caso en concreto existen para con el Ministerio de Justicia. Las principales obligaciones que podemos encontrar al interior de este ítem son principalmente la obligación de aprobar por parte del directorio o también por parte de la asamblea una memoria anual y un balance del año anterior del ejercicio. La memoria anual podemos comprenderla como un resumen de las actividades desarrolladas por la organización durante un plazo determinado. Generalmente, este tipo de memorias anuales son realizadas a partir de ciertos eh, parámetros, como por ejemplo la cantidad de actividades que se realizaron, lugares, personas y todo tipo de funciones desempeñadas durante un ejercicio anual. Generalmente no existe una forma concreta en la cual tienen que efectuarse este tipo de memorias, sin perjuicio de que existen ciertos modelos bastante utilizados o empleados en general, como sería el caso de el recurso social, que es precisamente un modelo bastante estandarizado de cómo se efectúan este tipo de memorias y que facilita precisamente la realización de estas mismas y la presentación frente al Ministerio de Justicia. Y por otro lado, el balance corresponde principalmente a una formalización de cuáles son los ingresos y egresos que posee estas organizaciones durante el ejercicio de un año. Nuevamente, tampoco existe un- una forma concreta y obligatoria en la cual tiene que hacerse, sin perjuicio de que generalmente para este tipo de obligaciones implican un factor más contable. Generalmente este tipo de organizaciones tienden a emplear este tipo de profesionales que los ayuden a hacer un balance y una contabilidad más pormenorizada y detallada. Adicionalmente, no solamente esta memoria y este balance tienen que ser aprobados internamente, es decir, por el directorio o la asamblea de una organización, sino que al mismo tiempo tienen que ser presentadas frente al Ministerio de Justicia para que estos efectivamente sean aprobados, para que el Ministerio de Justicia, quien es el encargado de la fiscalización de este tipo de organizaciones, pueda analizar los antecedentes y dar cuenta de que se encuentran en regla o cumpliendo con los estándares legales. Adicionalmente, y solamente como señala ahí el punto, aplicable a aquellas organizaciones sin fines de lucro que tengan un patrimonio igual o superior a los 4 millones de pesos o que tengan ingresos anuales por sobre los 2.000 millones. Adicionalmente, la misma contabilidad que ellos efectúan tienen que someterla a el escrutinio o la auditoría de auditores externos y adicionalmente remitir, una vez que hayan sido auditadas, dicha contabilidad al Ministerio de Justicia. Estas obligaciones que les comenta Felipe son absolutamente esenciales, ¿ya? Y acá, haciendo un poco una conexión con lo que Felipe les comentaba anteriormente, la obligación de hacer por lo menos una sesión de directorio al año también obedece a que ustedes tienen que aprobar al menos una vez al año la memoria de balance, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a hacer en esa sesión de directorio? Bueno, al menos aprobar la memoria de balance, ¿ya? La memoria es su carta de presentación, ¿ya? Es un documento esencial, ¿ya? Y para quienes tengan dudas de cómo hacerla, la COS muy amablemente ha dispuesto por muchos años ya un formato de memoria llamado FECU Social, ¿ya? Que es un formato súper claro, que además tiene un manual de llenado que es también meridianamente claro, ¿ya? Que ustedes pueden utilizar como formato, del cual ustedes se pueden aprovechar del conocimiento colectivo que tiene la COS para introducirse como fundación, como corporación, como organización social, ¿ya? ¿Y qué van a decir ustedes en la memoria? Principalmente, lo central, van a ser los proyectos, actividades que llevaron a cabo durante el año pasado, ¿ya? Esto no es solo el incentivo a hacerla, no es solo porque, bueno, primeramente es obligatorio por ley presentarla todos los años al Ministerio de Justicia, aun cuando el Ministerio de Justicia no vaya a sancionarlo, no vaya a imponerles una multa por no hacerlo a tiempo, ¿ya?
sino que sobre todo porque la memoria es exigida, como ustedes ya sabrán o podrán conocer a futuro, es exigida cuando uno postula a leyes de donaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le permite a los organismos públicos o al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de las Culturas o de Educación, dependiendo de cuál sea la ley de donación a la cual me estoy acogiendo, ¿ya? Evidenciar que ustedes efectivamente hacen lo que ustedes dicen que hacen, ¿ya? Es decir, que lo que sale en sus estatutos se condice con la práctica, con la vida real, ¿ya? Y de manera análoga, el balance finalmente lo que dice es, bueno, cuáles son los movimientos financieros que ustedes han tenido durante el año anterior. Bueno, en cuanto a las obligaciones que poseen este tipo de organizaciones para con el registro civil, ya lo habíamos anticipado anteriormente, que es precisamente mantener al día las actualizaciones de la composición del directorio. Ya habíamos señalado que en caso de modificar los miembros del directorio, es necesario que las distintas organizaciones den noticia al registro civil para que estos puedan ser modificados al interior del registro de personas jurídicas sin fines de lucro para efectos de actualizar este certificado de la composición de los directorios, que siempre exista, se sepa con certeza quiénes son los miembros de un directorio al interior de todo este tipo de organizaciones, lo cual es una obligación que la ley precisamente traspasa a este tipo de organizaciones para que cada uno pueda mantenerse en regla y no ser tan intensa la fiscalización que tenga que hacerse constantemente sobre este tipo de organizaciones. Bien, muchas gracias, Felipe. Yo voy a continuar ahora con ciertas obligaciones que las fundaciones, ya vimos, la primera sección de Felipe apuntaba a las obligaciones internas, ¿ya? Es decir, cómo yo me organizo, cómo yo tengo un buen directorio que cumpla con los mínimos legales, ¿ya? Y qué obligaciones tengo anualmente, ya a nivel interno. Es decir, preparar la memoria de balance, por un lado, y por otro lado, bueno, tener mi directorio al día, tener presente la responsabilidad de este mismo directorio, ¿ya? Actualizarlo periódicamente y obviamente que se esté compuesto de la forma mínimamente exigida por la ley, es decir, al menos 3 miembros, ¿ya? Acá no hay fórmulas mágicas, ¿ya? El, la composición del directorio, si ustedes me preguntan si conviene más tener 3, 5, 7 u 11 directores, acá no hay una respuesta, no hay un traje hecho a la medida para cada uno, ¿ya? O sea, más bien, no hay un traje que les sirva a todos, ¿ya? Acá tiene que ser hecho a la medida de cada uno, ¿ya? Entonces, mi primera sugerencia es, no se pongan ustedes la soga al cuello, ¿ya? No pongan que van a tener 7 directores si es que ustedes no tienen más que 3 personas que están realmente comprometidas con la organización, ¿ya? No establezcan 10 sesiones de directorio al año si es que ustedes no pueden reunirse más de 2 o 3 veces. La idea es que el estatuto no sea una soga al cuello, sino más bien permita el buen funcionamiento de la organización. ¿Hay dudas respecto de esta primera sección? ¿Preguntas? Bien, avancemos entonces. Como les he adelantado entonces, nosotros vamos a ir a las obligaciones ya más bien externas que tienen las organizaciones sociales, las organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones y las corporaciones. Primeramente, frente a la municipalidad, ¿ya? Y acá ya vamos a ver ciertos beneficios que tienen las organizaciones. Primeramente, las corporaciones y las fundaciones sin fines de lucro no están obligadas más bien, están exentas del pago de patente municipal. Esto es un beneficio bastante relevante, sobre todo si es que ustedes son una fundación, una organización bien financiada, es decir, que tiene un patrimonio elevado, que tienen un capital significativo. Ahora, este trámite cambia dependiendo de la municipalidad. No es homogéneo en todas las municipalidades. Recuerden que la patente
es un gravamen, es una carga que se impone en cada municipio. Por lo tanto, eh, yo solamente voy a tener que estar obligado a pagar patente en aquella municipalidad en la que me desempeño, sea Los Espejos, sea Las Condes, sea Nueva Imperial, cualquiera sea esta. Como les adelantaba, cada municipalidad es, o más bien como ustedes bien sabrán, las municipalidades son un feudo. Cada municipalidad funciona de manera diferente y por lo tanto la forma de pedir la exención es diferente en cada municipalidad. Hay municipalidades que lo otorgan automáticamente sin tener que hacer ningún tipo de trámite, es decir, ven, esta persona viene por una fundación, las fundaciones están exentas de patente, yo ni siquiera le voy a ir a cobrar, están exentas desde ya. Así lo tienen algunas municipalidades. Otras municipalidades exigen el cobro, pero uno debe tramitar la exención, uno debe enviar los estatutos indicando que son una organización sin fines de lucro exenta del pago de patente. Y en ese caso la municipalidad se va a desistir del cobro de la patente municipal. No así respecto a los derechos de aseo. No hay ninguna exención respecto del pago de los derechos de aseo, lo van a tener que pagar como como cualquier otra organización. Entrando en terreno más pedregoso, ya un poco más complejo, quiero que hablemos de las obligaciones tributarias, de la regulación tributaria de las organizaciones sin fines de lucro. La primera idea con la que yo quiero que ustedes se queden es que, por regla general, no hay un beneficio per se, no hay una diferencia existencial, no hay una diferencia en principio con cualquier otra empresa, con cualquier otra sociedad, con cualquier otra forma de organización. ¿Ya? Son contribuyentes como cualquier otro. Y dicho eso, yo les voy a empezar a comentar cuáles son las excepciones. ¿Ya? Primero, y no me quiero detener demasiado en este punto, es que tributan con una tasa del 25%, porque no les aplican los regímenes de las empresas. ¿Ya? Es decir, no tienen que meterse en el régimen ProPyme, en el régimen general. Ellos tienen, las fundaciones y las corporaciones tienen un propio régimen tributario y por lo tanto pagan impuestos por sus ingresos del 25%. ¿Ya? Por lo tanto, si a fin de año la organización tiene ganancias, va a tener que pagar impuestos por esas ganancias con una tasa del 25%. Es decir, si a fin de año, entre los sueldos que pagué, entre los ingresos que tuve por el bazar que organicé, por las ventas que realicé de las camisetas que comentaba Felipe, resulta que obtuve 1.000 al final, descontando todo eso, bueno, se me aplica una tasa del 25% y por lo tanto voy a pagar impuestos por 250. ¿Ya? Ahora bien, como ustedes bien sabrán, las fundaciones y las corporaciones no están obligadas a desarrollar actividades económicas. Una fundación perfectamente puede dedicarse exclusivamente a recibir donaciones y a hacer donaciones, o bien a usar esas donaciones y esos aportes que tiene para hacer acción social, ¿ya? Como podría ser am, brindar asistencia a personas de escasos recursos, como lo podría ser donar a otras organizaciones, en fin. En esos casos, en los casos, es decir, en que sus ingresos son exclusivamente donaciones y no desarrollan actividades económicas afectas a impuestos, es decir, no desarrollan actividades afectas a primera categoría, solo deben llevar un registro contable de lo que les ingresa y lo que sale, es decir, por un lado las donaciones que reciben, por otro lado las actividades que van desarrollando, que les significan un gasto, y no necesitan hacer inicio de actividades. Eso sí, siempre necesitan obtener RUT, eso es muy importante, siempre deben tener RUT. ¿Por qué? Porque, bueno, se les va a solicitar en, en las declaraciones de impuestos que ustedes deban realizar periódicamente, pero también porque los organismos públicos se los van a exigir al momento de postular alguna ley de donaciones, por ejemplo, al postular algún fondo público, y en definitiva porque es un instrumento de identificación que se utiliza, que van a ver que
o como ustedes bien sabrán, se utiliza desde los contratos hasta las relaciones con el fisco. Dicho eso, las organizaciones, las sin fines de lucro, las fundaciones y las corporaciones, tienen ciertos beneficios tributarios a los que pueden postular, los cuales no tienen por el solo hecho de ser organizaciones sin fines de lucro, sino a los cuales ellas postulan, como lo pueden ser las leyes de donaciones o ciertas exenciones de impuestos como la del artículo 40, número 4, que establece que las organizaciones benéficas que se dediquen a brindar asistencia a personas de escasos recursos no deberán o podrán solicitar una exención del pago del impuesto de primera categoría, es decir, del impuesto por las ganancias que tienen durante el año, previa aprobación del presidente de la República. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Yo sé que lo tributario puede ser un poco más complejo, así que por favor hagan todas las preguntas que necesiten. Vicente, hay unas preguntas en el chat de Pauli de AS Chile que pone la siguiente consulta. ¿Cómo una organización sin iniciación de actividades hace después las declaraciones juradas? Esa es una. Y después consulta, ¿es posible obtener RUT sin iniciar actividades? Ya. Sí, primeramente, ¿es posible obtener RUT sin iniciar actividades? Absolutamente posible. Eso lo pueden hacer online o bien acudiendo al Servicio de Impuesto Interno que les corresponda. Recuerden que el Servicio de Impuesto Interno funciona jurisdiccionalmente, es decir, por comunas. Yo voy al Servicio de Impuesto Interno que me corresponde en virtud a la comuna donde estoy constituido. Así que sí, absolutamente. Es posible obtener RUT sin iniciar actividades. A la segunda pregunta, es decir, ¿cómo una organización sin iniciación de actividades hace de declaraciones juradas? Depende de la declaración jurada. La declaración de renta la van a tener que hacer de todas maneras, aunque sean cero, aunque ustedes no perciban ningún movimiento contable durante el año, y eso se puede hacer sin necesidad de inicio de actividades. Ahora bien, hay otras declaraciones juradas, como la declaración del IVA, que necesariamente ustedes van a tener que tener inicio de actividades, porque el inicio de actividades es un presupuesto para que ustedes puedan realizar actividades afectas a IVA. Entonces, una cuestión va por la otra, o sea, es imposible hacer declaración jurada de IVA si es que yo no me encuentro en un presupuesto en que tengo que desarrollar alguna actividad afecta por IVA. Es decir, cómo yo voy a declarar las cosas que yo vendí durante el mes si es que yo no me dedico a vender nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo primero tengo que iniciar actividades y después tengo que hacer las declaraciones respectivas. No me van a exigir las declaraciones si no tengo inicio de actividades. Ahora, veo que también me preguntan cómo se gestiona la sección de la exención de pago de impuestos de primera categoría. A ver, yo no quiero, quiero dejar en claro que esta es una exención difícil de obtener, porque la otorga el presidente de la República. Y, como ustedes entenderán, el, cualquiera sea el gobierno de turno, no son muy proclives a que las fundaciones dejen de pagar sus impuestos. ¿Ya? A ningún gobierno le gusta andar por la vida dando exenciones del pago de impuestos de primera categoría. Ahora, ¿cómo se gestiona? O sea, se ingresa una solicitud mediante el Ministerio de Hacienda, dirigido obviamente al presidente de la República, solicitando esta exención. ¿Ya? Mediante una carta en la que se adjuntan ciertos antecedentes. El, la, bien, vamos avanzando entonces. Ahora, las organizaciones sin fines de lucro deben llevar contabilidad, ¿ya? Aunque sea simplificada, que es lo que yo les comentaba anteriormente. Que la contabilidad simplificada es simplemente un registro de lo que ingresa a la organización y lo que sale de la organización. Por ejemplo, me ingresaron donaciones, me ingresaron, tuve ingresos por ventas, tuve ingresos por servicios que presté y por este otro lado puedo indicar lo que va saliendo. Por ejemplo, los fondos que yo destiné para asistir a personas de escasos recursos, una actividad que desarrolla, por ejemplo,
un desayuno comunitario, en fin. Esto es solo para el caso de que las fundaciones, la contabilidad simplificada, y las corporaciones solo perciban aportes o donaciones y no desarrollen actividades económicas afectas a impuestos de primera categoría. Este registro que yo les comento de ingresos y egresos simplemente tiene que indicar, por una parte, quién les aporta, los montos, las fechas, y tienen que ir, obviamente, enumerados o ordenados cronológicamente. ¿Dudas hasta acá? Bien, avancemos entonces. Ahora, dicha esta sección general, todo lo que yo les acabo de comentar de obligaciones tributarias les aplica a toda la organización, a toda organización con o sin fines de lucro y obviamente particularmente a la organización sin fines de lucro respecto de las excepciones que yo les comenté. ¿Ya? Ahora bien, estas obligaciones de las que voy a hablar ahora solo les afectan si es que ustedes reciben donaciones. Y más precisamente, solo si ustedes reciben donaciones bajo ciertas leyes de donaciones. En particular, yo les voy a hablar de dos declaraciones juradas, de tres declaraciones juradas. En primer lugar, dos de ellas son declaraciones juradas referentes a certificados de donación emitidos durante el año, y la otra tiene que ver con ingresos que ustedes perciben durante el año, que es la 1945, que vamos a ver más adelante. En particular, la declaración jurada 1832 y la 1828 se refieren, como ya les decía, a leyes de donación. La 1832 se refiere a las donaciones que yo recibo, o más bien a los certificados de donación que yo emito por las donaciones acogidas a la ley de rentas municipales, al artículo 31 número 7 de la ley de impuesto a la renta, o a la ley 16.271. Yo sé que estos números no significan nada, así que les voy a explicar un poco más a qué tienen que ver estas leyes de donación. El artículo 46 del DL 3063, que es la ley de rentas municipales, permite a fundaciones y corporaciones que se dediquen a la promoción de las ciencias, de las artes, o bien presten servicios o desarrollen sus actividades en favor de personas de escasos recursos, a emitir certificados de donación por dichas actividades que desarrollan. ¿Ya? Y le da beneficio tributario a la persona que hace la donación además. Por su parte, el artículo 31 número 7 permite recibir donaciones y dar un beneficio tributario a quien hace la donación cuando estas donaciones son destinadas a la capacitación o instrucción, es decir, a actividades educacionales, en definitiva. Y finalmente la ley 16.271 es la ley del impuesto a las donaciones, que contiene ciertas exenciones, como son las donaciones que son de bajo valor, entre otras, o las donaciones que se realizan a entidades de carácter benéfico, como lo pueden ser las fundaciones o las corporaciones. Por su parte, la declaración jurada 1828 hace referencia, o es necesario completarla, cuando yo estoy acogido a alguna de estas dos leyes, la 19.885 o la 18.895, que son las leyes de donaciones con fines sociales, la 19.885, que son las donaciones que se realizan ya sea a personas de escasos recursos o para la rehabilitación de drogas o adicciones. Mientras que la 18.895 son las donaciones con fines culturales, si no me equivoco. Ahí le voy a pedir a Felipe que me confirme si son fines educacionales o culturales. Avanzando, en todo caso, ahí se los confirmo en un minuto. Esto es lo que ustedes tienen que completar durante, al momento de realizar la declaración jurada, esta en particular la 1832. Es una declaración bastante sencilla, como ustedes van a ver, y no quiero que se complique la existencia. Básicamente, ustedes tienen que completar sus datos, los datos de la organización, el root, el nombre, la comuna, el domicilio, el correo, datos de contacto. A continuación, los datos de cada donante,
de cada donación más bien, no el monto acumulado de las donaciones que realizó una misma persona, sino más bien cada donación que realizó cada persona, aunque haya realizado más de una donación, se van individualizando separadamente. Y finalmente una tabla, una sección del monto total de las donaciones que yo recibí por ese concepto. Entonces, es una declaración relativamente sencilla. Y esta, la 1828, es un poco más compleja porque la 1828 hace referencia a leyes de donación que dan un mayor beneficio tributario y que particularmente exigen que se presente un proyecto antes de otorgarse el beneficio tributario. El proyecto no es más que una estructuración de lo que yo voy a hacer con la plata. ¿Ya? Es decir, mire, yo lo voy a destinar a hacer una plaza especialmente habilitada para niños con discapacidad. ¿Ya? Y especifico que voy a gastar tanta plata en materiales, tanta plata en pagar la construcción, y así. Tengo que incluir un cronograma, y denme un segundo. Disculpen. Como les comentaba, la 1828 es un poco más compleja porque hace referencia a leyes de donación que exigen un proyecto previo. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que especificar no solo las mismas menciones que el 1832, sino que también especificar el destino de las donaciones y el uso del mismo, ¿ya? Como pueden ver. ¿Por qué me interesa mencionarles las obligaciones específicas de donaciones? Por dos motivos. Uno, porque hay bastantes chances de que alguno de ustedes esté interesado en acogerse a alguna ley de donación porque son una rica fuente de financiamiento o un excelente incentivo para el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro, pero también porque, y principalmente, porque las organizaciones sin fines de lucro están en el ojo del huracán. Han habido todo un escándalo, como ya todos bien sabrán, sobre las fundaciones y su falta de transparencia y también su eh, aprovechamiento de la relación con el Estado. Por lo tanto, es importante tener la casa ordenada, ¿ya? Y tener la casa ordenada va siendo más difícil en la medida en que yo tengo o quiero optar a beneficios tributarios, ¿ya? Como lo son las leyes de donación. Por lo tanto, no es lo mismo o no es la misma la responsabilidad que yo tengo cuando no estoy acogido a ningún beneficio tributario, cuando no tengo relación con el Estado, a cuando yo estoy acogido a alguna ley de donación o recibo fondos públicos. Y por lo tanto, la vara, el estándar es más alto. ¿Este estándar en qué consiste? Bueno, para el caso de que si yo recibo donaciones, al menos informar esas donaciones de la forma en que me exige la ley, con algunas de estas dos declaraciones juradas. Pero también, muy importantemente, que esto se manifieste, que esto se refleje también en la memoria. O sea, cobra aún más relevancia cuando yo recibo fondos públicos, cuando yo estoy acogido a alguna ley de donación, bueno, informar lo que yo hago y ser transparente respecto de lo que yo hago. Y de nuevo, ahí es donde entra la memoria. La memoria debe contener un detalle de lo que ustedes han hecho. Y acá pueden ser todos los detalles que ustedes quieran. Pueden indicar cuánto es el monto, cuál es el financiamiento, quién le financió, qué porcentaje se financió con donaciones, qué porcentaje se financió con ingresos propios o con fondos públicos, cómo se obtuvieron esos fondos públicos, potenciales conflictos de interés, que eso esté recogido en las actas del directorio. Finalmente, la idea que yo les quiero transmitir es que las obligaciones de las organizaciones sin fines las obligaciones de las organizaciones sin fines de lucro van incrementando, su responsabilidad va aumentando conforme se relacionan de manera más estrecha con el Estado, ya sea mediante algún beneficio tributario o mediante la asignación de algún fondo público. Y por lo tanto no tiene que ser la ley la que a ustedes les exija
o la que les obligue a que desde luego lo hace, pero no tiene que ser ese el incentivo, sino más bien el incentivo debe ser la transparencia y el buen gobierno, el buen funcionamiento de la organización. Relacionado con este mismo escándalo que venimos conversando, esta declaración jurada se acaba de cambiar, la declaración 1945. ¿Ya? Esta declaración jurada obliga a informar a ciertas organizaciones, en particular las que tienen ingresos anuales sobre 4.000 UF, antes era 12.000 UF. Ese fue el cambio que se acaba de hacer hace un par de días. Creo que el viernes pasado se hizo este cambio. En la que usted tiene que informar las principales fuentes de financiamiento y de ingresos, y también de egresos. Asimismo, ustedes tienen que informar los inmuebles que ustedes tengan, los terrenos, las casas, los departamentos, y también informar finalmente los beneficios tributarios, las exenciones tributarias a los que ustedes están acogidos. Esta es la ley, la ley, perdón, el formulario en particular. Como ustedes verán, tiene una primera sección parecida a las otras dos declaraciones juradas que ya vimos, en la que deben identificarse como contribuyentes, y posteriormente ustedes informar los ingresos que reciben, ¿ya? Incluso informando el país del cual vienen, si es que provienen del extranjero, el destino de esos fondos, y también, bueno, como ya les comentaba, las exenciones, los bienes raíces, y finalmente un cuadro de resumen de ingresos y egresos que recibieron durante el año. ¿Alguna duda con esta sección de obligaciones tributarias? Veo que el chat me pregunta, ¿puedes repetir los números de las otras dos declaraciones juradas? Es la 1945, la 1828 y la 1832. De todas maneras, entiendo que, Manuel, les vamos a compartir esta presentación, ¿verdad? Bien. Súper, entonces, de nuevo, vimos en esta sección de obligaciones tributarias dos tipos de obligaciones. Las mínimas, que tienen que ver con hacer por lo menos sacar el RUT y iniciar actividades si es que ustedes desarrollan actividades efectivamente afectadas al impuesto de primera categoría, o bien solo obtener el RUT y mantener simplemente una contabilidad simplificada, ¿ya? En la que ustedes simplemente registran de manera sucinta los ingresos y egresos que ustedes tienen. Dicho eso, una última sección súper corta de obligaciones laborales. ¿Ya? Las fundaciones, de manera similar a lo que pasa en materia tributaria, son como cualquier otro empleador. La única diferencia es que no tienen que pagar gratificaciones. Las gratificaciones, para que ustedes sepan, son eh, un pago que debe ser un tipo de remuneración que hace el empleador, que va asociada a las utilidades que percibe durante el año. O bien que puede ser de dos maneras, ya sea un cierto porcentaje de las utilidades o bien un monto fijo que va asociado al sueldo mínimo. Obviamente las fundaciones y las corporaciones no pagan, no tienen la obligación de pagar gratificaciones porque son sin fines de lucro, es decir, no tienen dueños y por lo tanto no reparten utilidades. ¿Ya? Por lo mismo no pueden cumplir con la obligación de pagar gratificaciones. Fuera de eso, tienen que pagar obligaciones previsionales, tienen que pagar, obviamente, las leyes sociales, las remuneraciones y, en definitiva, cumplir con todas las obligaciones de cualquier otro empleador. Responder ante accidentes del trabajo, capacitar a los trabajadores, entre otras cosas. A modo de repaso, y ya cerrando todo lo que todo lo que venimos comentando, el estándar 8, el estándar de cumplimiento legal, básicamente tiene
las siguientes secciones. En primer lugar, una sección relativa a obligaciones internas, ¿ya? Que tiene que ver con un buen gobierno, que es esto es lo mínimo, mínimo, mínimo que ustedes tienen que cumplir. Si ustedes son una organización que está ordenada, o que aspira a estar ordenada, que aspira a ser transparente, a tener un buen gobierno, y por lo tanto, en lo que me repercute un buen gobierno, es que yo voy a poder desarrollar mejor mis proyectos, voy a poder desarrollar mejor mis actividades. Entonces tengo que al menos tener mi directorio al día, llevar las actas y en las mismas actas aprobar la memoria de balance. Esa misma memoria y balance entregarlo anualmente al Ministerio de Justicia y ante el registro civil finalmente llevar los certificados al día. Es decir, si yo actualizo mi directorio, bueno, informar sobre el registro civil si se ha cumplido el plazo de vigencia del directorio, también informar que yo estoy renovando el directorio, que tales personas van a integrar el nuevo directorio o que se han renovado en el cargo. Eso como el mínimo. Después tenemos obligaciones tributarias y laborales que también conversamos, ¿no? Tributarias desde una perspectiva municipal, tenemos el pago de la patente o bien la exención de la misma, que los insto a solicitarla. Por favor, no se queden pagando patentes si es que pueden evitarlo. Esta es una solicitud muy simple que se hace en la municipalidad, como ya les comentaba. Y por parte del Servicio de Impuestos Internos, ustedes van a tener las obligaciones desde ya de sacar el RUT, pero también eh, de hacer las declaraciones correspondientes, ya sea la 1945, o si ya reciben donaciones, la 1832 o la 1828. En una próxima clase, probablemente, nosotros vamos a profundizar en esta última patita, eh, porque, sobre todo a propósito de lo que ya conversábamos de este escándalo de las fundaciones, es súper importante para la comunidad de organizaciones solidarias y en general para la comunidad de organizaciones sin fines de lucro, subir un poco los estándares, ser más transparentes, estar al día, mostrarse como finalmente entidades que desarrollan una actividad que es en beneficio social, que trae un beneficio social que repercute en el quehacer nacional a nivel de que, ya sea que beneficia a personas de escasos recursos, que ayuda a personas con discapacidad, que promueve políticas relevantes para el país como la protección del medio ambiente, por ejemplo, la protección o la promoción de pueblos originarios, entre otras cosas. La sociedad civil es súper amplia, pero también esa amplitud va recogida en obligaciones mínimas que deben cumplir todas, ¿ya? Y por lo tanto, cerrando la idea, es que estas obligaciones van a irse ampliando, ¿ya? Sobre todo con el tema de las donaciones. No solo completando los formularios que ya comentamos, el 1832 y el 1828, sino que también haciendo los reportes anuales que exige cada ley de donación, ¿ya? Hay leyes de donación como la ley de donación con fines sociales o la ley de donación con fines culturales que me exigen ir reportando año a año lo que yo hago, ¿ya? Y que va en la misma línea de la memoria, ¿ya? Pero más específicamente hablando, estos reportes anuales tienen que ver con el desarrollo de proyectos específicos. ¿Dudas, preguntas, consultas, quejas? Por favor, cualquier pregunta. Acá estamos para responderlas. Perdona, yo tengo una duda. ¿Qué otros cambios se anticipan con todo este escándalo, ¿no es cierto?, de las fundaciones que van a ver en términos de la normativa y las regulaciones de las corporaciones? Muy buena pregunta, Verónica. Y muy interesante. A ver, la semana pasada la comisión, ustedes recuerdan que el presidente llamó a una comisión para que le diera recomendaciones sobre la relación entre el Estado
y las fundaciones en materia de transparencia y probidad. Ya se entregó este informe, de hecho lo tengo por acá dando vuelta. A ver, ya hay modificaciones que entraron en vigencia. Por ejemplo, la Declaración Jurada 1945 bajó los montos que hacen obligatoria su reportabilidad. Este es el primer cambio que ya se anunció. El segundo cambio, hay un segundo nivel de cambios que tienen que ver con regulación más bien a nivel de gobierno o de la administración, que no requieren cambios legislativos. Esos cambios tienen dicen relación principalmente con fondos públicos. ¿Ya? Por ejemplo, ya no se van a poder fraccionar los pagos a fin de evitar pasar por Contraloría. ¿Ya? Si recuerdan, no sé si tan el detalle del caso convenios, pero lo que pasaba era que se fraccionaban los pagos para no alcanzar el umbral mínimo que me obligaba a mí a pedir autorización a la Contraloría para efectuar esos traspasos. ¿Ya? Hay otros cambios que tienen que ver con la reportabilidad, con la forma en la que se rinde cuenta respecto de los fondos que se reciben del Estado y de las garantías que se exigen a fin de proteger esos traspasos. ¿Ya? Esos son cambios que ya están anunciados y que el Ministerio de Hacienda, me parece, eh, envió un informativo con ciertos cambios que ya se van a implementar. ¿Ya? O sea, Sí. desde ya va a ser más, no quiero decir más difícil, pero sí va a ser, va a estar elevado el estándar de reportabilidad respecto de fondos públicos. Ahora bien, para la comisión también es muy evidente que este caso tiene que ver con un problema de probidad. ¿Ya? Eh, y en ese sentido también la comisión fue súper benévola con las organizaciones. Acá estamos hablando de 50 organizaciones de más de 300.000 que hay en el país. O sea, es realmente un grupo minúsculo de organizaciones. Y la mayoría de ellas tienen relación, ya sea porque personeros del gobierno trabajaron anteriormente en esas fundaciones o porque, eh, o porque tienen vínculos afectivos con algún miembro del directorio, con alguna persona que trabaja en la organización. eh, y por eso se otorgaron este tipo de convenios. ¿Ya? Es decir, es un problema. El diagnóstico fue bastante común de que acá hay un problema más que primeramente es del Estado, de, oiga, usted no contrate, si usted informó en su declaración de intereses que usted trabajó en esta fundación, ¿por qué le está asignando fondos a esa organización? ¿Ya? Entonces, claro, las fundaciones son las que quedan pésimos, las que van a tener el daño reputacional por muchos años, porque este gobierno va a durar un par de años más, ¿ya? Pero las fundaciones van a seguir haciendo su actividad durante décadas, probablemente. Entonces, claro, la opinión pública ya ha mermado la imagen de las fundaciones, siendo que esto era principalmente, y así lo percibió, como te comenté, el informe, eh, que es un problema de probidad, ¿ya? De conflicto, de prevenir conflictos de interés, ¿ya? Y por eso yo también hago énfasis en que esto, eh, aunque sea a nivel secundario, también es importante para las fundaciones, al menos como una lección. Y por eso Felipe les comentaba la norma de conflicto de interés, de elevar los estándares, ¿ya? De llevar una buena memoria, de explicar, de ser transparentes, no tengan miedo a decir lo que ustedes hacen, ¿ya? Un tercer grupo de medidas, Verónica, y acá cierro la pregunta, que este es un tema que me apasiona mucho, así que perdona si me extiendo, pero también lo encuentro muy interesante que ustedes lo sepan. Tiene que ver con medidas legislativas. Y esto acá es echa a rodar echa a rodar un dado para saber qué es lo que va a salir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proceso legislativo es lento, porque hay intereses que no tienen solo que ver con la contingencia, sino que también hay intereses políticos, hay mayorías que son cambiantes, entonces me cuesta anticipar qué es lo que se va a cambiar. Hay ciertas recomendaciones que hizo la comisión. Desde ya, por ejemplo, el permitir la remuneración a directores, que puede sonar paradójico, pero la verdad es que es bastante
eh, útil, porque finalmente la remuneración también va aparejada con responsabilidad, y por otra parte, porque la remuneración es un incentivo a que los mejores, las personas más idóneas para el cargo, lo ocupen, se sientan más comprometidas también con el cargo. Eso diría yo que es lo principal. Probablemente van a transcurrir un par de años antes de que veamos cambios significativos en la regulación de organizaciones sin fines de lucro. Eso es lo que te Ok, puedo dar. ya, Que sean diferentes a la asignación de fondos públicos. perfecto. Y esa que tiene que ver con Hacienda y la asignación de fondos públicos, en el fondo nos vamos a enterar a raíz de los procesos de postulación, etcétera, nos van a ser exigidas por esa vía, ¿no? Estoy pensando cómo anticiparnos, o sea, si es que nos compete buscar esa información activamente en estos momentos, eventualmente, o solo si es que postulamos a fondos públicos. Si ustedes están interesados en postular a fondos públicos, yo sí les recomiendo que le peguen una mirada a este informativo, hasta creo que es una circular del Ministerio de Hacienda. Yo se las puedo compartir con Manuel, se las puedo hacer llegar. Eso sería estupendo. Ya. Y bueno, también probablemente Contraloría va a dictar alguna circular, alguna resolución que también va a, a tomar un poco la batuta en este asunto, ¿ya? Eh, Mira, si yo postulara fondos públicos, la verdad, y sé que hago bien la pega, yo estaría tranquilo. Eh, Porque probablemente me van a seguir exigiendo la boleta de garantía, porque si yo hago bien la pega y reporto lo que yo hago con la plata, no voy a tener problemas. Finalmente, estas circulares lo que vienen a hacer, estas resoluciones, es, a poco decirlo obvio, es, oiga, yo le estoy dando fondos del erario público, fondos que son de todos. Haga con eso lo que le corresponde hacer, ¿ya? Si un programa de vivienda, de habilitación de la vivienda, bueno, haga eso, construya, haga cañerías, haga cableado público, ponga el techo, mueva la población para que no esté en el camino del río, qué sé yo, ¿ya? Pero es un poco, por eso puede resultar un poco frustrante, porque hay muchas organizaciones que vienen haciendo esto bien, ¿ya? Y probablemente para ellas no va a cambiar demasiado las cosas, porque ya lo vienen haciendo bien. ¿Para quiénes sí va a cambiar? Bueno, para quienes buscaban el chanchullo, para quienes tenían vínculos estrechos con la política, para quienes destinaban estos fondos a fines diferentes a los que decían que estaban destinados. Perfecto. Pero perdona que sea un poquito catete. Mi preocupación, yo soy directora ejecutiva de una corporación de ser joven, es que podamos en el fondo acceder a tiempo a todos los cambios que puedan tener que ver con relación a todo el proceso, desde la legislación hasta las normas, la regulación. No sé si la Corporación de Organizaciones Solidarias tiene contemplado algún mecanismo en que en el fondo nos pueda mantener informados al respecto. Yo estoy seguro que de la organización, de la comunidad, está siempre a disposición a informar, y bueno, también cuente con mi ayuda de la comunidad para remitir la información a la que yo también tenga acceso. Pero ahí Marcela les puede comentar más, o Sí, de Manuel. hecho iba a responder a Verónica que siempre estamos vinculados para ir transmitiendo todas las nuevas regulaciones, nuevos requisitos que haya que cumplir para estar en el cumplimiento de la normativa. Así que en la medida que vayan apareciendo esos anuncios, también los vamos a bajar y transmitir a todos ustedes. Ok, muchas gracias. Bien, bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué pregunta? La idea es acá que nos interesa también que nos evalúen bien, así que responder a todas sus preguntas, a todas sus dudas, en lo más claro posible. Vicente, hola, buenos días. Nicolás, cuéntame. Gracias por la exposición. Una consulta. Bueno, son hartas las naturalezas de organizaciones que estamos acá, muchas de ellas con financiamiento o tienen gran parte de su financiamiento a través de recursos públicos, y yo entiendo por lo mismo que las últimas circunstancias son las que lo afectan más a ese tipo de organizaciones que aquellas pequeñitas como
la mía. Yo soy de una institución que nos dedicamos a el desarrollo pleno de las personas con síndrome de Down. Somos una organización pequeñita en Viña del Mar y nuestra fuente de financiamiento, más que, sobre todo, tenemos muy poquito financiamiento público, postulamos a cosas muy puntuales, sobre todo municipales, pero el gran grueso son los aportes de las mismas familias a quienes apoyamos. Y mi pregunta va por ese lado. Como somos una organización chiquitita, realmente somos, tenemos una persona encargada de la contabilidad y nunca hemos tenido problemas con el servicio, y por lo mismo no me estoy, no estoy pensando en un caso específico que nos haya pasado, pero sí reconozco que en estas circunstancias también uno abre los ojos y dice, bueno, quiero entender un poquito más qué es lo que pasa, porque el mundo de la contabilidad, yo creo que todos y todas sabemos que es un espacio bien gris, en el sentido de que es muy técnico y tampoco aquellos que no somos parte del mundo de los números, la contabilidad, no entendemos mucho, más allá de que me digan pague aquí, paga acá, o le llega una devolución, etcétera, más allá no estamos muy al tanto. Pero esta circunstancia del caso convenio también nos hace pensar, bueno, cómo están mis números y cómo está ordenada mi institución, cosa de que en el momento que tengamos que, más allá de lo básico que decías tú, ¿cierto? De la entrega de los balances, etcétera, más allá de lo básico, que en algún momento nos pidan algo más específico, ¿cierto? En ese sentido, las organizaciones como la mía, por ejemplo, que nosotros entregamos, a pesar de que te entregamos los balances y sabemos que es una efectivamente organización que no genera ingresos o no se queda con excedente, digamos, todo se redistribuye en la misma institución. Pero sí, por ejemplo, nosotros hacemos ayudas de familias a través de terapias tales como fonoaudiología, kinesiología, que son prestaciones profesionales que para las familias que nosotros les cobramos un monto, que es un monto mucho más reducido que el monto del mercado, digamos, y son generalmente montos que están becados por nuestra propia institución, es decir, una prestación que cuesta 15.000 pesos, generalmente nosotros el orden de la mitad, pero sí se emiten boletas de servicio, o sea, boletas de prestación de servicios para que las familias que tengan, por ejemplo, ISAPRE o tengan algún tipo de sistema de devolución de pago, lo puedan presentar. Y por lo mismo presentamos, nosotros entregamos boletas. Y me preguntaba por ese lado, ¿qué pasa que con las instituciones como la nuestra, que somos sin fines de lucro, pero sí generamos boletas de servicio y es decir, de alguna forma también generamos actividad económica? ¿Cuál es nuestra naturaleza en ese sentido? A pesar de que no hay, y está comprobado que no hay excedentes de alguna forma, pero sí emitimos estas boletas para que nuestras familias justamente de lo que nos pagan, también ellos puedan tener ciertas devoluciones. Desde luego. No sé si entendió. Absolutamente. Mira, Ya. Nicolás, lo que tú comentas es el paradigma de la Fundación Moderna, ¿ya? La Fundación Moderna ha entendido que su labor también es es ser sostenible en el tiempo mediante una fuente más o menos permanente de ingresos. Y eso tiene que ver con que las fundaciones hoy en día, muchas de ellas, realizan actividades económicas, ¿ya? Ya sea prestando servicios de salud, ya sea prestando capacitación, etcétera. En ese sentido, no cambia tu naturaleza jurídica. Tú sigues siendo una organización sin fines de lucro, porque en definitiva lo que quiere decir eso es que tú no tienes dueño, tú no repartes las ganancias que tienes a un dueño, a un accionista, a un socio. Todo lo que tú ganas durante el año se va, bueno, una parte de impuestos, ya lo que corresponda, eh, y el resto se reparte dentro de la misma organización, en definitiva, ¿ya? Esa es la primera consideración. La segunda es simplemente, lo único que va a cambiar es que, bueno, tienes que, primero que nada, tener el inicio de actividades con la actividad correspondiente informada, ¿ya? Es decir, no tengas informada que tú haces, qué sé yo, capacitación, cuando tú en realidad lo que haces es prestación de servicios kinesiológicos, por ejemplo, fonoaudiológicos, ¿ya? En el fondo, que el inicio de actividades esté ordenadito, que esté bien hecho, ¿ya? Eso es todo, y bueno, hacer las declaraciones de impuestos correspondientes, evidentemente, ¿ya? Así es que a fin de año
tú te corresponde pagar impuesto a la renta, bueno, hacer la declaración del formulario 22, ¿ya? Y pagar los impuestos mensuales que correspondan, o a los trabajadores, el F29, si es que pagas IVA, entre otras cosas, ¿ya? Pero no son obligaciones diferentes a las que cumpliría cualquier otra empresa, a la que cumpliría cualquier otra organización que desarrolle actividades económicas. Esa es la idea que quiero transmitirte. Entonces, eh, pero lo principal que te quiero transmitir es tranquilidad. O sea, tú no eres no es una situación anómala la tuya, es de lo más común y está bien que así se haga. Acá un punto importante, es importante que lo informes, que lo comuniques, y eso tiene que estar en tu memoria, tienes que comentar ¿qué diría yo? Bueno, nosotros prestamos servicios odontológicos, kinesiológicos, qué sé yo, a un precio reducido, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros financiamos esta parte, apuntamos a personas de escasos recursos que no pueden acceder a salud privada, ya financiamos a este tipo trabajamos con este tipo de comunidades. Finalmente, volviendo a la idea que hemos repetido harto, transparencia. Rodrigo, Nicolás, ¿respondo a tu pregunta? Sí, muchas gracias. No, sí, claro, mi preocupación era, claro, si se distorsiona de alguna forma la naturaleza, pero como tú bien dices, es compatible de alguna forma ser una institución sin fines de lucro y generar prestaciones al momento, porque se entiende que es en el contexto mismo de la lógica de la institución, ¿cierto? Si te entendí bien es eso, ¿cierto? Absolutamente. O sea, piensa en Teletón, por ejemplo. Claro, Teletón no, sí, no, no, sí, claro, sí. Sí. tiene servicios médicos también. Rodrigo, Hola Vicente, primero agradecerte el espacio y la participación. Ha sido muy clarificador en torno a las obligaciones que debemos cumplir. Yo soy el director de Administración y Finanzas de la Fundación Servicios Jesuitas Migrantes y tengo en realidad tres preguntas, pero las voy a hacer muy cortitas. La primera, nosotros entregamos aportes directos a personas que se encuentran en alguna situación particular, ya sea un tipo de subsidio de arriendo, subsidio de... Algunos pasan por proyectos del Estado, que nos financia el Estado incluso, y otro subsidio, por ejemplo, para trámites de visa, regularización, algunas cosas de emergencia, tipo de salud. Y en ese caso nosotros lo que hacemos es la transferencia directa a la persona regularmente, si es que tiene cuenta, y un comprobante interno de recepción de ayuda humanitaria. Esto no lo reciben bueno, además de canastas de alimentos, pero eso ya lo hacemos por otra vía, o sea, compra, factura y todo el tema. Pero particularmente esos aportes, quiero saber los riesgos que tenemos en relación a realizarlos en la actualidad. Riesgos tributarios, riesgos que pudiéramos tener. perfecto. Vamos por partes, después me hacer la otra pregunta. Sí, mejor. A ver, lo primero, si las siguientes preguntas son contables, yo no soy contador, no soy experto contable, por lo tanto, si es que hay alguna duda contable o que tiene que ver con el balance, con lo que sea, tengo algunas nociones, pero ahí te pediría que confirmaras con un contador. Dicho eso, a ver, ¿en qué tendría cuidado? Lo que tú estás haciendo es una donación. Yo buscaría, primero que nada, respaldarlo, ¿ya? Es decir, firmar por lo menos un comprobante de entrega de recursos, de transferencia, desde luego las transferencias bancarias, si es que lo haces a alguna cuenta, alguna persona que esté bancarizada. Y me preocuparía de cerciorarme bajo qué eh, ley de donación voy a acoger esa donación. Porque las donaciones, acá, no quiero que esto sea una cosa de donaciones, pero para que ustedes sepan, las donaciones tienen que pasar por por una autorización judicial por regla general. Cualquier donación que sea mayor a 1 peso, básicamente, tiene que pedirse autorización al juez y además tiene que pagarse un impuesto que se llama el impuesto a las donaciones, que lo paga quien recibe la donación. Hay ciertas leyes de donaciones que me permiten a mí saltarme o eximirme de estos requisitos. Entonces, yo lo que me preocuparía es consultar con la sección legal del Servicio Jesuita de Migrantes o consultar con un abogado. Nosotros estamos muy disponibles a ayudarlos, si es que así lo necesitan. ¿Cuál sería la mejor forma de respaldar esas donaciones? Esa sería mi preocupación principal. Ok.
Ya, buenísimo. La segunda pregunta es por la cantidad de miembros de directorio. Nosotros queremos en la actualidad migrar desde los 5 miembros iniciales que fueron contemplados en un inicio. Hay un mínimo, pero no sé si hay un máximo. Y quizá queremos cambiar a 7 miembros del directorio. Eso tiene que pasar por modificación de estatuto y todo el tema, pero no hay un límite para los miembros asociados a fundaciones. No, no hay un máximo. Vuelvo al comentario que les hice al principio de la clase. Acá ustedes tienen que ver, o sea, uno, el cargo no es, parece que hay alguien con el micrófono abierto. Eh, Perdón. Acá, primero que nada, tienes que considerar que el cargo no es remunerado, por lo tanto, tienes que conseguir personas que estén lo suficientemente motivadas o que tengan una convicción personal, una motivación personal lo suficientemente intensa para que quieran ocupar el cargo. Y no termines en una situación en que no puedes llevar a cabo sesiones del directorio porque resulta que 4 de tus directores faltan todas las sesiones y no tienes el quórum para sesionar. Eso es lo primero. Eh, no hay un máximo que establece la ley, ¿ya? En conclusión, si tienes el número de directores, bueno, el Servicio Jesuita Migrante, me imagino que es una organización súper importante, así que me imagino que tiene personas que están interesadas en ocupar esos cargos. Pero esa sería mi sugerencia. Vean que si van a nombrar nuevos directores, que sean personas comprometidas. Y no aumentar el número de directores porque puedo. O porque puedo en este momento. O sea, puede que el día de mañana no tenga 7 personas que quieran ocupar el cargo. Y en ese caso, si es que no están las 7 personas, como que no estaríamos cumpliendo con nuestro estatuto. O sea, puedes sesionar con 6 directores, ¿ya? Esperando a que se nombre el séptimo integrante. Mi punto es más bien, cuidado con pensar o quedarte en que hoy tienes 7, 9, 11 personas que quieren ocupar el cargo, pero bueno, ¿ha sido así siempre? O sea, yo entiendo que el Servicio Jesuita Migrante tiene bastantes años. O sea, Sí. ¿cuál es la razón finalmente detrás de eso? ¿Es una decisión que se sostiene en el tiempo? ¿Es algo que es necesario en el tiempo? Puede que sí. No, no te quiero decir que no lo hagas. Quiero decirte cuál va a ser el perfil de estas dos personas. O sea, va a ser personas que porque también un directorio más amplio te permite tener diversidad, te permite tener una riqueza eh, desde cultural hasta religiosa, ¿ya? O sea, puede que traer a una persona adicional, bueno, te traiga una perspectiva nueva, te brinde su experiencia, tal vez una persona, qué sé yo, experta en finanzas que te puede ayudar a mejorar, a revisar de mejor manera los balances, puede que sea una persona experta en proyectos de migrantes y por lo tanto te permita organizar mejor o ser más eficiente con la asignación de tus recursos. Ve cuál es la utilidad y cuál es la sostenibilidad de esa decisión. Esa es mi sugerencia. Y la última, que creo que es la más importante, ¿qué pasa con el pago de impuestos? Porque nosotros ya tenemos iniciación de actividades hace varios años para la emisión de facturas. Este año comenzamos a pagar IVA, qué sé yo. ¿Qué pasa si no hemos pagado el impuesto del 35, ¿cuánto era? ¿35%, 25%? Eh, Sí. Hay años anteriores como para regularizar esa situación. Ahora en la actualidad estamos pidiendo la exención, pero no sé si la teníamos en realidad realizada anteriormente con una llegada, o sea, previo a mi llegada a la institución. Entonces, como, ¿qué pasa con esos años previos? ¿Cómo regularizamos? ¿Qué podría pasar? Acá quiero ser súper cuidadoso en mi respuesta, Rodrigo. Yo no he visto, Oye, perdona Vicente que te interrumpa, pero creo que esa pregunta da para harto y estamos bastante justos en tiempo. Quizá debería Rodrigo ingresar la pregunta a pro bono y hacernos como un seguimiento o una pregunta directa para tratarlo como un caso, porque es algo bastante más largo y Vicente y tiene un tiempo acotado esta charla. Ya no por interrumpir, o sea, nos interesa mucho poder ayudarte, Rodrigo, pero el tema es bastante largo y la charla debe terminar ahora, de hecho. Por eso, sin ánimo de quitar las ganas de las preguntas, creo que ya es hora de terminar la charla y por el tiempo de Vicente y agradecerle su tiempo también a Felipe. No sé si Marcela quieres decir algo.
Agradecer a Vicente y a Felipe por la participación. La verdad que muy clara la charla del día de hoy. También vi muy buenos comentarios en el chat. Y me parece muy pertinente que se pueda quizá responder de manera interna y que Rodrigo quede vinculado. Ahí podemos también ayudarte, Rodrigo, para que hagas llegar tu consulta y ahí lo puedan ver con más detalle, con más profundidad. Y se pueda también ahí aclarar tu requerimiento, tu inquietud. Así que nada, les agradezco. Esta sesión quedó grabada y la vamos a compartir. Y también a los que completaron el formulario de registro de inscripción por el chat, también le vamos a hacer llegar la presentación. Así que muchas gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias.